palabras con relación a que se ha escogido un panel verdaderamente de lujo para tan complejo como el de la pandemia y sus repercusiones en el mundo jurídico. Son muy grandes las que tenemos en el mundo jurídico y en todos los aspectos de la vida social, económica y política del Estado. Entonces, hoy día estoy seguro que nos van a ilustrar mucho mejor que cuando por primera vez tratamos el tema de la pandemia, que fue cuando nos sorprendió al inicio de los trabajos de nuestra directiva. Así que le cedo la palabra al señor moderador, a Mario Castillo, que tiene pues realmente un excelente foro y personas de mucha calidad para tratar este tema. Mario, la palabra es contigo. Yo no escucho. Muchas gracias, querido Raúl. Tenía el micrófono apagado. Muchas gracias, querido Raúl. Vamos a dar entonces inicio a estas conferencias sobre el derecho civil a un año de la pandemia. Estamos realmente a pocas horas de que se cumpla oficialmente un año de las medidas de excepción que se dieron el año pasado sobre el tema de la pandemia. Y poco a poco en el Perú nos fuimos sorprendiendo de los efectos que en todo orden causaba este fenómeno, y especialmente en el derecho civil. A raíz de eso se han realizado muchos foros y nosotros hemos querido realizar uno con 3 invitados realmente excepcionales, de lujo, que son profesores los 3, abogados los 3, la doctora Carmen Julia Cabello Matamala, juez de la Corte Suprema de la República y profesora en la Universidad Católica, María del Carmen Delgado Menéndez, investigadora, profesora en la Pontificia Universidad Católica del Perú, el doctor Juan Guillermo Loma Luca de Tena, abogado en ejercicio, árbitro y profesor universitario, una persona de gran prestigio también. Vamos a tener 2 bloques. En cada uno, los invitados harán uso de la palabra por espacio de 15 minutos en el primero y 5 minutos en el segundo. El orden va a ser el mismo en ambos bloques. Entonces vamos a invitar para comenzar estas conferencias a la doctora Carmen Julia Cabello, a quien cedo el uso de la palabra. Adelante, Carmen Julia. Buenas noches. En primer término, muchas gracias a la Academia Peruana de Derecho, al doctor Mario Castillo Freire por su amable invitación que nos permite participar en estas conferencias sobre el derecho civil a un año de la pandemia. Traemos algunas reflexiones desde la práctica del derecho de familia para que las compartamos en estos pocos minutos. Si me permiten, voy a compartir pantalla para mostrar algunas estadísticas. Muy bien. Vamos a presentar 3 temas, ¿no?, muy rápidamente desde la perspectiva del derecho familiar y cómo estos han sido impactados en un contexto tan complejo como el de la crisis sanitaria. El tema de violencia contra la mujer y otros miembros del grupo familiar, los alimentos, la tenencia y el régimen de visitas. Bien. Si nosotros observamos esta imagen, nos reportan cifras oficiales respecto a los casos atendidos por violencia. Los mismos que están agrupados, ¿no?, por edades. Y tenemos que el 24% son niñas y adolescentes, el 70% jóvenes y adultas y el 6% adultas mayores. Quiero que nos detengamos en las cifras y en los vacíos. Si observamos, las cifras son significativas, pero si las comparamos con las del año anterior, el 2019, son menores. Explicación, una interrogante. Y si ustedes observan, esos ceros que hay en abril, mayo y junio, todavía son más preocupantes. Claro. Porque eso nos revela que en los meses más complejos, los servicios
contra la violencia, de alguna manera se detuvieron, ¿no? Lo que comentaba el doctor Ferrero, el impacto del inicio. Pero es que el tema de la violencia, me parece, no fue enfocado en su dimensión. ¿Por qué? Porque la violencia en un contexto de pandemia forma parte de la pandemia y tenía que ser atendido como un servicio de primer orden, así como lo son los hospitales. Pero esa comprensión recién se ha dado, como después vamos a ver con algunas medidas, este año. Por eso, ¿no? Los servicios de emergencia mujer, por ejemplo, tuvieron teléfono, etcétera, pero no brindaron la atención que revelan las cifras. Primera reflexión. Vemos la magnitud de la violencia, ¿no? Económica, la psicológica, como la más significativa, y tenemos que comprender que la situación de aislamiento ha agravado las condiciones en donde se ejercía en el espacio estos actos de violencia, y no habían mecanismos efectivos para poder llegar a la ciudadanía para que éstas puedan denunciarlos. Y lo mismo y peor, si nosotros lo vemos, ocurrió con el caso de los niños, niñas y adolescentes. Situación similar que en los otros gráficos. Por supuesto que la OEA, inmediatamente que empezara esta emergencia sanitaria en toda la región, dictó una serie de, recomendaciones, ¿no? Dijo, hay que incluir en las políticas públicas prevención y atención a la violencia, ¿no? Contra la infancia, contra las mujeres. Hay que generar equipos de reacción inmediata, generar mecanismos especiales dentro de la policía y o fiscalía de delitos informáticos para identificar los casos de explotación sexual en línea y otros de violencia en línea contra las mujeres, acrecentados como es totalmente lógico en el contexto de cuarentena. Mejorar capacidad de acceso a la telefonía inteligente. Promover botones de pánico, activación de micrófonos, geolocalización y cualquier otra medida que asegure su protección. Declarar líneas de atención a la violencia. Veamos acá, dice, extender automáticamente medidas de protección, modificar e interpretar requisitos procesales en aras de facilitar notificaciones, ¿no? Y la realización de las actuaciones judiciales, el uso de las tecnologías de la información, ¿no? Y facilitar información, ¿no? Para los casos contra las mujeres, ¿no? Y permitir que esta comunicación pueda darse por medios de grabaciones en celulares, en fin, ¿no? Líneas de contención de emergencia, entre otros. Vemos que la primera reacción fue el 28 de abril del 2020 con este decreto legislativo 1470. Entonces, aquí, acogiendo, ¿no? Un tanto estas recomendaciones, se sostuvo que debía priorizarse, ¿no? En el caso de las víctimas de violencia, el contacto con las personas denunciadas, que debía facilitarse la acogida en los hogares de refugio, ¿no? Que las medidas de protección debían ser ejecutadas de inmediato. ¿No? Vemos que todo este conjunto de medidas tardó en aterrizar, porque así como hemos visto esos ceros, en el caso de los registros del Ministerio de la Mujer, similar situación de descenso se dio en el Poder Judicial. Entonces, no llegamos. No pudimos llegar cuando la emergencia lo requería. Y eso hay que reconocerlo de modo autocrítico. ¿Por qué? Porque, como se comenta, hay que
revisar los pasos para evitar. Continuamos en situaciones similares. Y tenemos que idear para este mundo, digamos, urbano y en parte accesible a la tecnología, pero también con el otro grupo poblacional que no tiene acceso a la tecnología, como lo vemos, por ejemplo, en el sector educación. Bien, miren, esto, por ejemplo, es interesante, me parece interesante, no sé qué opinan ustedes, pero es de enero del 2021, de ahorita, de este año. Equipos itinerantes protegen a peruanas inmigrantes de la violencia. Equipos itinerantes. Ya empezamos a saber de que no podemos solamente tener una línea telefónica, pues. Si no tenemos una oficina y no pueden llegar a nosotros, tenemos que salir. Y todos están mapeados. La policía, el Ministerio de la Mujer, el sistema judicial, de alguna forma tienen los mapas de dónde se concentran más estos actos de violencia. Respuesta: hay que salir, no hay que esperar, hay que salir. El caso del protocolo de la entrevista única para niños, niñas y adolescentes es del año 19, entonces ya ahí teníamos un esfuerzo avanzado para el trabajo en Cámara Gesell, pero había que adecuarlo. Por eso ahora las Cortes han hecho los esfuerzos suficientes y a partir de las cámaras Gesell que hay en cada corte, se están haciendo las entrevistas a los niños, niñas y adolescentes desde la sala de observación, ¿no? Y esa es una nota que sale en las noticias, ¿no? Es una publicación. Entonces, ya hemos visto a grandes rasgos un tema álgido, violencia. ¿Qué pasa con otros institutos de atención también imprescindible desde el ámbito familiar? Los alimentos. En junio, ya a medio año del año pasado, se dictó una resolución administrativa desde el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para propiciar un proceso simplificado y virtual de pensión de alimentos para niñas, niñas y adolescentes. Entonces, también lo vemos, ¿no? Ya sabíamos que alimentos se trabaja a partir de formatos y estos formularios ahora son ingresados de manera virtual. Y lo comentaba Mario, yo formo parte del sistema y en verdad ha sido un reto, ¿no? Que hemos tenido que asumir, ¿no? Muchos decían, ¿cuánto tiempo va a demorar la Corte Suprema en trabajar virtualmente? Pero así son los desafíos. Y tuvimos que hacerlo. Entonces, eso se ha descentralizado a nivel nacional, pero aún así creemos que el problema está vinculado a otros temas que no son solo jurídicos, porque conocemos del importante recorte en el empleo en el país. Entonces, esto, por más de que se le dé impulso a los procesos de alimentos a partir de la virtualidad, encuentran el gran escollo de la realidad, que es precisamente la grave situación económica que conlleva cada cierre, ¿no? La situación de pandemia, pero particularmente los diversos recortes que se vienen dando progresivamente de acuerdo a la intensidad del desarrollo de la emergencia, ¿no? Aquí, en esta resolución, como podemos ver, se trata de hacer toda una simplificación del proceso para que desde una audiencia única virtual, ¿no?, pueda resolver, prácticamente debatirse la temática y poderse resolver en el acto, ¿no? Algo similar ha ocurrido, debo informarles, en el caso de
los procesos de desprotección familiar de niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgos. También la audiencia virtual y la decisión del juez, ¿no? Es tomada en estas audiencias, y tenemos que tener en cuenta que debe observarse todas las garantías del proceso. Por lo tanto, la defensa, el derecho de defensa, la participación de los abogados y de las diversas instituciones que en estos casos pueden ser convocadas, también demandan un trabajo articulador de carácter interinstitucional. Entonces, eso también hemos tenido que empezar a reforzar, porque no necesariamente en todos los temas está dado de la manera que quisiéramos. También en este aspecto yo quería comentarles los problemas que se vienen suscitando en materia de tenencia, régimen de visitas. Como ustedes comprenderán, el Código Civil nuestro, incluso promulgado antes de la Convención de los Derechos del Niño, nuestro Código del 84 y la Convención de los Derechos del Niño es del 89, ¿no? Eso trae temas significativos, ¿no? Que han sido de alguna manera, digamos, modificados por el Código de los Niños y Adolescentes. Pero cierto es que hay esa visión tradicional en el tratamiento de estos institutos. Desde ya nosotros seguimos llamándole patria potestad a la usanza romana, cuando en otros códigos, como el argentino, se habla de las responsabilidades parentales. Y mientras nosotros seguimos hablando del régimen de visitas, ¿no? Otros códigos hablan de un régimen de comunicación. Y ustedes dirán, pero no es lo mismo, no es pues. Y sobre todo, comprendiendo nuestra idiosincrasia. Me comentaba una jueza de la especialidad, que es increíble, pues, ¿no? Por ejemplo, en las tenencias. Es encargado a uno de los padres, normalmente la madre. Entonces dice, el régimen de visitas es tal día para que vaya y, ¿no? A visitarlo. Y ese periodo complejo, discúlpenme, acá no dice que se comunique por teléfono, acá no dice que sea por videoconferencia, acá dice que venga a la casa. Yo no tengo la culpa que no pueda salir. Entonces, imagínense ustedes que ese operador de justicia recibía pedidos del padre que quería visitar para que precise y extienda el mandato y lo pueda hacer viable en términos tecnológicos. Porque sabemos que estos procesos, lamentablemente, si se dan en una relación familiar altamente deteriorada. Entonces, el contexto ha favorecido ello. Y por eso tenemos que también muy reciente, como lo observan ustedes, del 22 de diciembre del 2020, este es un protocolo de régimen de visita supervisado. Este es un régimen de visitas, digamos, extremo, porque normalmente los regímenes de visita son señalados, ¿no? Las reglas con externamiento, salida de los niños, dentro del hogar ya son con algunas dificultades, y los supervisados son aquellos que se realizan con la participación de terceros, que son normalmente especialistas de los equipos interdisciplinarios. Entonces, estos son temas complejos que se dan cuando son muy difíciles las visitas, cuando hay que recién establecer vínculos o retomar vínculos altamente deteriorados. Entonces, este protocolo, que es el esfuerzo del trabajo de varias cortes del interior de la República, prevé precisamente cómo el equipo multidisciplinario va a poder hacer la supervisión del régimen de visitas, ¿no? Desde, ¿no? La sede de las cortes, ¿no? Hacia los hogares, o haciendo uso de la sala de encuentro familiar, que es un ambiente que las diversas cortes del país han habilitado precisamente para que los padres o madres, ¿no? que no
vivan con sus hijos puedan visitarlos ahí. Y asimismo puedan ser también ambientes un poco amigables para que los niños puedan ser entrevistados y ejercer el fundamental derecho de participación, que es otro tema que tenemos que considerar. Porque el hecho que haya pandemia, el hecho que haya dificultades en trasladarlos y sobre todo exponerlos, eso no puede afectar el derecho de participación. Y en ese entendido, ¿no? Para no abusar del tiempo y de su generosidad, yo quisiera justamente exhortar a que, en el caso de nosotros como operadores, tiene que haber mucha iniciativa y creatividad para tratar de propiciar que los derechos dentro del proceso se cumplan. Entonces, tiene que estar presente el niño y ejercer su derecho de participación, el derecho a ser informado, con el equipo interdisciplinario. Perfecto. Hay que generar las vías para lograrlo. Tiene que este equipo tomar contacto con la realidad sociofamiliar de ese grupo para darle insumos suficientes al juez para pronunciarse. Tiene que hacerlo. ¿Cómo? Me contaba, por ejemplo, una asistenta social, ¿no? De un equipo interdisciplinario del interior, que ellos hacían en el momento en donde estaba absolutamente, digamos, prohibida el aislamiento total, la etapa del aislamiento total, ellos tenían que hacer hasta el régimen de visitas, digamos, la inspección de la casa a través de videoconferencia, verificando, ¿no? La dirección, los ambientes, etc. ¿Por qué? Porque si no, simplemente esto se suspendía medio año o más, ¿no? Y bien, esta es una situación difícil, dolorosa para todos, pero cada uno en su rol le corresponde contribuir a que como personas de derecho, personas comprometidas particularmente con los derechos de la infancia, los derechos fundamentales de las personas, estos sean defendidos y protegidos en el ámbito del proceso judicial y en general en cualquier escenario de la vida social hoy totalmente afectados. Muchas gracias por esta. Muchas gracias, Carmen Julia. Interesantísimo, ¿no? Violencia familiar, procesos de alimentos, régimen de visitas, derecho de participación y en general los derechos de la infancia, ¿no? Todos estos temas que se han visto alterados y algunos agravados por estos acontecimientos. Muy interesante. Bueno, vamos a ceder el uso de la palabra a la doctora María del Carmen Delgado para que hable sobre estos temas de tanto interés. Adelante, María Carmen. Buenas noches. Me siento muy honrada de estar con ustedes participando en este evento con notables y muy queridos maestros y amigos. Voy a centrarme en estos minutos en 3 temas relativos a los derechos de las personas que han tenido especial relevancia durante la pandemia desde el punto de vista del derecho internacional privado. Es decir, cuando se presenta un elemento internacional en la relación o la situación jurídica y por tanto tenemos que recurrir a las normas de derecho internacional privado, a los tratados o al libro 10 del Código Civil para determinar cuáles son los tribunales competentes y la ley que van a aplicar para resolver el caso concreto. El primer tema es el de la capacidad jurídica, la capacidad de obrar, de ejercicio de los menores de edad y de las personas adultas con problemas de discapacidad. Si ha habido traslado de familias de diferentes nacionalidades o compuestas por peruanos y otras nacionalidades que han venido al Perú y están domiciliando actualmente en el Perú, la pregunta es, ¿cuál es la ley aplicable? De acuerdo al artículo 2070 y 2071, el libro 10, es la ley del lugar donde domicilian las personas. Y las medidas de protección también se rigen por la ley del domicilio de las personas naturales. Entonces, en lo que respecta a este punto,
para aplicar las normas sustantivas, es fundamentalmente nuestro Código Civil, y este ha sufrido cambios drásticos, como lo ha comentado alguna vez Mario, quizá el mayor cambio al derecho, al Código Civil desde su promulgación ha sido a finales del 2018 con la promulgación del Decreto Legislativo 384, donde ha hecho dos cosas que son totalmente distintas. Por un lado, subrepticiamente, se ha puesto a regular la capacidad de los menores de edad. ¿Qué ha pasado? Se ha modificado el Código Civil en el artículo 42 y el día de hoy, si una familia que ha venido a domiciliar al Perú tiene hijos o hijas a partir de 14 años y estas se convierten en papás o en mamás, ejercen la paternidad o la maternidad, el artículo 42 del Código Civil dice que adquieren automáticamente plena capacidad de ejercicio, así como cualquiera de nosotros. ¿Eso qué significa? ¿Qué va a pasar con las pensiones de orfandad para los adolescentes? ¿Qué va a pasar? ¿Se les va a corresponder un bono especial? Porque ¿qué va a pasar con la responsabilidad parental o la patria potestad o la tutela? Van a tener libertad para poder también casarse, porque si tienen capacidad plena, no necesitan autorización de nadie para contraer matrimonio. Si van a decidir si se ponen o no la vacuna, pues van a ser ellos. Si hay que decidir sobre un tratamiento médico delicado, tendrán que ser ellos los que lo definan. Si se trata de votar, tendrían que estar incorporados en el padrón electoral. Entonces, de manera subrepticia y sin ningún tipo de justificación, se ha incorporado esta modificación al Código Civil, donde adolescentes, por el solo hecho de ser papás o mamás, se han convertido, si domicilian en el Perú, en personas plenamente capaces de ejercicio como cualquiera de nosotros, lo cual me parece una barbaridad y que no tiene ninguna justificación. Y lo peor aún es que la norma por la cual ha sido modificado este tema de los menores es una norma, el Decreto Legislativo 384, que fue creada para otra cosa. Fue creado para tratar de adecuar las normas peruanas, las normas internas, a los convenios internacionales que hemos firmado de protección a las personas con discapacidad, el derecho a la no discriminación, el derecho a un trato igualitario. ¿Y qué ha pasado respecto a estas personas? ¿Qué pasa si en esas familias hay una persona que desde muy pequeña tuvo un serio problema de retardo mental? O severo, o de deterioro mental, por un problema de Alzheimer, por un problema de demencia senil, o que está totalmente privado de discernimiento por otra enfermedad, aparte de lo que puede ser el estado de coma. De acuerdo al 384, y modificando el Código Civil, artículo 42, se convierten nuevamente en plenamente capaces. Es decir, si se había seguido un proceso de interdicción y tenían esta persona quien velara por ellos, quien los represente para cuidar su salud, sus bienes, proteger sus derechos, ya no lo tienen más. Ustedes se imaginan en una época de pandemia, con todo lo que tiene que hacer el Poder Judicial, parte de lo cual nos ha explicado ahora la doctora Carmen Julia, tener que volver a revisar estos procesos, porque ahora se ha creado con muy buena intención, pero para mí no con un buen resultado, en algunos casos exactamente opuesto, se ha creado la figura de los apoyos y salvaguardias. Eso quiere decir que las personas que tienen discapacidad, todas en el mismo nivel, no importa cuán severo pueda ser en algún caso o en otro, pueden recurrir voluntariamente al notario o al juez para designar apoyos, para que los ayuden a sopesar su discapacidad, que pueden o no tener facultades de representación. Pero ¿qué pasa si las personas están privadas de discernimiento? ¿Qué pasa si no pueden manifestar su voluntad? Entonces, excepcionalmente, de acuerdo a este capítulo que ha sido incluido en el Código Civil de apoyos y salvaguardias, excepcionalmente el juez, luego de haber hecho todo lo posible por conocer la voluntad de la persona con discapacidad,
a través de apoyos, grupos multidisciplinarios, peritajes médicos, tiene que llegar al convencimiento de que no puede manifestar su voluntad. Recién ahí podría nombrarle un apoyo y darle las facultades de representación que el juez estime conveniente. Con un agravante, que no sé por qué han desaparecido del Código Civil la causal de discapacidad o restricción de la capacidad de ejercicio por estar privado totalmente de discernimiento. Lo han eliminado el artículo 43 del Código Civil. También han eliminado del Código Civil las causales de retardo mental y deterioro mental, por muy graves que éstas sean. Entonces, ¿qué problema tienen los jueces? Les dicen la ley, tienen que ustedes ultimar, hacer todo lo que sea necesario porque tienen que tratar de conseguir la voluntad de la persona. Van a tener que ser muy cuidadosos para poder determinar que no puede manifestar su voluntad y que en casos donde ya no se considera que tienen capacidad de restringir ejercicio, declarar que necesitan apoyo y nombrarles un apoyo, una persona o varias, y darles la representación que el juez considere conveniente. Entonces yo creo que esto, lejos de favorecer a las personas con problemas de discapacidad, especialmente en una época de pandemia, está complicando muchísimo y encareciendo muchísimo la situación de estas familias. El segundo tema se refiere a las parejas, a los matrimonios, a las familias. La pandemia ha generado, ha motivado que se manifieste lo mejor y lo peor de las personas. Hay muchas familias que esta situación de pandemia las ha unido, los matrimonios se han cohesionado, ¿no? Pero en otros casos ha sido exactamente lo contrario. No se pueden ni ver, y el aspecto patrimonial es motivo de pleito todos los días, durante todo el día. Entonces, quieren tener un régimen, por lo menos un régimen de bienes de forma separada, ¿no? En algunos casos, con fines de divorcio inmediato o posterior. Pero, ¿qué pasa con aquellos matrimonios que se casaron en el extranjero y que tuvieron su primer domicilio en Suiza, por ejemplo, o en Alemania? ¿Qué ley se aplica? De acuerdo a nuestras normas de derecho internacional privado, artículo 2078, se aplica la ley del primer domicilio conyugal, no del último, del primero, que pueden haberlo tenido hasta hace un año o que lo tuvieron hace 10, no importa. Entonces, yo he tenido casos donde he tenido que demostrar que era la aplicable a la ley suiza, ver primero cuál es el régimen que establece cuando uno se casa. Y sabemos que existen varios regímenes matrimoniales en el mundo y cada país lo regula con diferentes variantes. Bueno, aparte del régimen de separación de patrimonios, de sociedades gananciales, existe uno que está muy vigente desde hace una década, que es el régimen de participación en utilidades o en ganancias. ¿En qué consiste? En que los cónyuges, cada uno, durante el matrimonio, va a conservar sus bienes propios, los que adquirió antes de casarse o después de casarse, como un régimen de separación de bienes. Pero cuando se disuelve el matrimonio, las ganancias, las utilidades, el mayor valor que han tenido esos bienes de cada uno, se van a juntar, se van a licuar como en la colación y se van a dividir por igual entre ambos cónyuges para que sea una distribución más equitativa. Ello que nació como una iniciativa de la jurisprudencia inglesa, luego también fue continuada en la jurisprudencia de los Estados Unidos, donde prima el régimen de separación de patrimonios, y durante la última década ha sido incorporada en los códigos civiles de la Unión Europea y también en muchos códigos civiles latinoamericanos. Entonces, en este caso, por ejemplo, uno de los casos que me tocó atender, se habían casado en Suiza, habían domiciliado en Suiza, cobraron domicilio, se aplicaba la ley suiza que dice que si los cónyuges no pactaron en contrario, se aplica el régimen de participación en utilidades. Ahora, expliquémosle al juez, tenemos que tener lo necesario, si es un proceso judicial para poder liquidar su patrimonio, expliquémosle al juez peruano, expliquémosle al notario si es un proceso no judicial, expliquémosle al registrador, que también se considera juez de títulos y que hay que demostrarle cuál fue el primer domicilio, hay que demostrarle cuál es la ley aplicable, hay que traducir oficialmente la ley aplicable que en Suiza del alemán o del francés
al castellano y conseguir un experto en derecho suizo en estos temas que explique el sentido de la ley suiza en este tema. ¿Para qué? Para recién luego poder hacer la liquidación del patrimonio de los cónyuges. No podemos dejar, tercer tema, de referirnos a los derechos hereditarios. Y un tema en especial, los testamentos. También he escuchado a Mario decir, tiene razón, la gente que no hacía testamento ahora lo hace, pero pensemos en aquellas familias que han emigrado a los Estados Unidos, a diferentes lugares, a California, Nueva York, New Jersey, la Florida, y domicilian ahí y quieren testar, el papá está allá, hay hijos en el Perú y hay bienes en el Perú y en Estados Unidos. ¿Qué validez tiene un testamento por el cual el papá le deja todo a uno de los hijos, al que vive en el Perú, el 100%? Para saber si es válido, tenemos que saber cuál es la ley aplicable, si la ley aplicable permite o establece la figura de los herederos forzosos de la legítima o, al contrario, la libertad absoluta del testador para que le deje su patrimonio a quien quiera, y en este a uno de sus hijos. Bueno, la ley aplicable en caso de sucesiones es la ley del último domicilio del fallecido, la última residencia habitual que tuvo el fallecido, el testador, no la que tiene los herederos, ni la ley donde están ubicados los bienes en diferentes lugares. Entonces, si el que otorgó testamento domicilia en Estados Unidos, al momento de fallecer, pues se aplicará la ley del estado de California, si fue el caso de California, y será totalmente válido el contenido del testamento donde le está dejando el 100% de sus bienes a el hijo que vive en el Perú. Una última reflexión para dejar para un tema que creo que lo discutiremos a futuro, algo hablamos con Mario, es que en derecho internacional privado, el domicilio es el factor de conexión más importante para el estatuto personal, ¿no? Y lo hemos visto. Pero es la residencia habitual, física. ¿Qué pasa en esta era de la transformación digital, en este último año, donde todo se ha digitalizado? Cabría la posibilidad de pensar en incluir como factor de conexión no solo una residencia física, sino una residencia digital para determinar relaciones jurídicas. Yo creo que es un tema que el derecho internacional privado debería evaluar. Y ya tenemos el caso de Estonia, primer país más digitalizado y moderno en este aspecto en Europa, a pesar de ser tan pequeñito, que antes de la pandemia tenía 3.000 y pico de residentes digitales. Después de la pandemia tiene 7.000, entre los cuales, por ejemplo, está el Papa Francisco, que es un residente digital de Estonia. Entonces creo que es un tema que tendríamos para tratar a un futuro. Gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Estos temas son siempre tan interesantes, ¿no? El de la capacidad de los menores, los problemas de la discapacidad. Efectivamente, el 1384 creo que hay que analizarlo y analizarlo. Yo siempre digo que por más que leo y releo el 1384, no termino de entenderlo, ¿no? Luego las parejas y las familias, ¿no? Y los regímenes patrimoniales tan importantes, ¿no? Los derechos hereditarios, los testamentos y el tema del domicilio, que nos plantea muchas interrogantes para el futuro. Muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, vamos a ceder el turno al doctor Juan Guillermo Loman Luca de Tena para que haga uso de la palabra. Adelante, Guillermo. Gracias, Mario. Gracias a todos. Un especial saludo a la doctora Carmen Julia y a Mari Carmen, que tiempo que no los veía. Bueno, no, tiempo que no vemos a mucha gente. Vamos a ver, el tema de la pandemia ha sido gravísimo porque ha atravesado como una lanza todo el derecho civil. Lo que nos ha expuesto nuestras dos ponentes de hace unos minutos demuestra la amplitud de temas sobre los cuales se quiere proyectar. Y obviamente todo esto da para análisis, por ejemplo, en los distintos libros del Código Civil, y María del Carmen nos ha hablado algo sobre derecho internacional privado. Yo creo que la pandemia y todas sus consecuencias
como digo, han atravesado todo el derecho civil normado, por lo menos en nuestro código. Si empezamos con el título preliminar, se me viene a la mente la obligación de que se les señala a los jueces de que tendrán que adecuar su pronunciamiento, su decisión, mucho más allá de lo que diga la norma. Tendrán que ver las realidades jurídicas sobrevenidas y, por lo tanto, en eso tener más creatividad. En tema de personas es especialmente grave. No solamente no nos hemos visto, no hemos podido tocarnos, no hemos podido, en el caso de aquellos que han tenido esa desgracia, de poder estar con nuestros familiares fallecidos. Y yendo a una cosa tan elemental como la que nos está ocurriendo en este momento, en los que estamos exponiendo, tienen que cambiar todo el concepto del derecho a la imagen. No solamente ya era necesario por el tema de la digitalización, sino que ahora nuestra imagen con la pandemia está expuesta a muchas más circunstancias. Se me viene a la mente, por ejemplo, el hecho de aquella persona que haya pactado un contrato para que le paguen, no sé, X tantos soles cada vez que aparece su imagen. Pero siempre va a aparecer la misma imagen y eventualmente no le van a poder pagar más porque es solamente la misma imagen. Todo esto definitivamente va a forzar a una gran creatividad en todas las áreas del derecho. Me preocupa muy especialmente el tema de la prescripción y el tema de la caducidad, que a su vez, como afecta la tenencia o el ejercicio de los derechos, influye en toda la parte civil del comportamiento humano. Sin ir más lejos, ¿qué va a pasar o cómo va a ser el tratamiento de la caducidad cuando, según mis cálculos, no sé si errados o correctos, ha habido en el año pasado 123 días inhábiles para ejercer un derecho y en lo que va del año 24 o 25? La caducidad y la prescripción tienen pues sus causales de interrupción o de suspensión, sobre todo cuando no es posible hacer valer un derecho. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, se me viene a la mente, vinculado al derecho civil, aquella norma de derecho societario que dice que cuando no hay un plazo especial establecido en la Ley General de Sociedades, hay un plazo de caducidad de 2 años y dice no se interrumpa por ninguna causa. No se interrumpe por ninguna causa, de tal manera que aquel sujeto, y volvemos al campo de personas, que ha estado, por ejemplo, en un hospital enfermo de COVID, sujeto a un ventilador, ¿cómo va a tratar el Poder Judicial esos temas? En tema de derecho de sucesiones, bueno, por supuesto en familia, saltándome de personas a sucesiones, en familia hay muchísimo que hablar, pero hay gente que lo sabrá hacer mejor que yo. Pero en tema de sucesiones que decía, pues hay problemas gravísimos porque hay una norma, a mi juicio una adefesio, que dice que el derecho hereditario es imprescriptible, o el ejercicio de los derechos es imprescriptible, pero establece unos plazos draconianos, por ejemplo, para poder aceptar o renunciar a la herencia, que se supone que son de caducidad, y de 3 meses, según que el sujeto esté en el Perú o en el extranjero. ¿Cómo vamos a tratar eso con esta pandemia? Porque todos esos plazos del Código Civil, evidentemente, podían tener una elasticidad, digámoslo así, una flexibilidad en la medida en que la afectación o la interrupción de la situación fuera más o menos corta. Pero ya llevamos un año. Ya llevamos un año en que muchos derechos simplemente no han podido ser ejercidos o no han podido ser disfrutados en la totalidad y a plenitud. Tema pasando o viendo cómo penetra la lanza en el Código Civil, ¿qué pasa cuando no se ha podido ejercer la posesión? Es decir, he venido ejerciendo la posesión, estoy a punto eventualmente de poder lograr la usucapión y viene esta lanza de la pandemia, vienen estos, no sé, confinamientos
palabra tan fea pero eficaz que nos ha resultado para todos, y de una u otra manera no he podido ejercer mi derecho posesorio y eventualmente acaso alguien me lo está perjudicando. Ni qué decir en obligaciones, el cumplimiento, los intereses que han tenido que ser o que van a ser modificados eventualmente porque ni siquiera he podido pagar. Bueno, se han tenido que modificar las normas para el cumplimiento de las obligaciones bancarias, etcétera, todo eso que ya sabemos, pero claro, lo vemos desde el punto de vista bancario, pero si lo llevamos al derecho de obligaciones, definitivamente esto deriva del tema del disfrute del dinero o del no poder cumplir con la obligación. Claro, y siempre se dice, la obligación de pago de dinero nunca es imposible, porque el dinero está ahí, o debería estar ahí, pero hemos tenido efectivamente dificultades, sobre todo aquellos que todavía, como es mi caso, no dominamos bien las teclas de los teléfonos para transferir dinero de un lado para el otro en esas maravillas que ahora hacen los bancos. En el tema, por ejemplo, de ejecución de contratos y desde luego vinculado a la fuerza mayor, de lo cual también hemos hablado Mario y yo en otras circunstancias, la fuerza mayor, podemos preguntarnos, ¿es el virus? ¿La fuerza mayor son las disposiciones gubernamentales? ¿Cómo afecta esto cuando se tienen que abrir y cerrar negocios? ¿Cómo afecta esto cuando es discutible que o cuando la circunstancia demuestre que se han arrendado, por ejemplo, un bien para una explotación que no va a poder ser efectiva? Claro, un contrato de arrendamiento uno podría decir, bueno, puede tener una suspensión por fuerza mayor, pero cuando ya el tema llega a tal extremo que no puedo lograr la satisfacción para la cual he celebrado el contrato. La base del negocio jurídico y cumplimiento de los contratos del que tanto fue desarrollado por la doctrina alemana va a tener que tener una revisión sumamente completa y muy profunda porque está afectando todo esto. Yo creo que la pandemia va a obligar a los civilistas en sus respectivas especialidades a ver las cosas con mucha más flexibilidad, diría hasta tolerancia. Me suena un poco duro que se puedan extender los contratos forzosamente, como se hicieron en algunas épocas en el Perú que ya quisiéramos olvidar, pero definitivamente es un tema que hay que repensar, insisto, en cada área del derecho civil, porque, por ejemplo, hemos dicho el ejercicio de los derechos procesales, la actuación de los derechos sucesorios, la persona, como hablaba Mari Carmen, en el tema de capacidad, la persona que no está incapacitada mentalmente, pero simplemente no puede moverse porque está en una cama COVID. Y ciertamente esa no es la capacidad de la que se tenía pensada en los artículos 42, 43 y 44 del Código Civil, ni es la imposibilidad de ir a los tribunales, es que simplemente la enfermedad es de tal naturaleza que aunque tenga plena capacidad de pensamiento, plena capacidad de decisión, no la puedo ejercer. En fin, creo que necesitaríamos bastante más espacio del que disponemos esta noche, pero creo que a lo más que me llama a mí a la reflexión de esta COVID, de las regulaciones gubernamentales, es que el derecho civil lo tenemos en algunas áreas demasiado acostumbrado a ser fácil y que no se han presentado, al menos en el Perú o al menos en la actividad jurisdiccional peruana, no se han presentado a los analistas jurídicos problemas tan importantes como acaso en otro país se presentaron por guerras, por cataclismos, por desastres de esa naturaleza que hicieron cambiar la legislación o que desarrollaron las tesis de cambio fundamental de circunstancias, de fuerza mayor, de bases del negocio jurídico y la forma en que se cumplen los contratos y todas esas ideas que pueden ser transportadas con mayor o menor adecuación a casi todas las ramas o por lo menos todos los libros del Código Civil. Y ni qué decir en otras ramas, desde luego el procesal, el societario. Se ha tenido que cambiar la forma de
de actuar en las asambleas. Hablábamos de las personas naturales, pero ni qué decir de las personas jurídicas, que han tenido que modificar sus convocatorias, las asociaciones están modificando sus estatutos para permitir la realización de asambleas que antes a todos nos exigían personal y firmar un papelito y tanta cosa, y ahora pues las modificaciones de estatutos que estamos viendo en todas las asociaciones, por no decir otras personas jurídicas, que definitivamente van a tener una adecuación. Lo máximo que yo quisiera pensar o proponer, más que pensar, lo que yo quisiera proponer a todos los interesados en el derecho civil es simplemente abrir nuestras mentes, a olvidarnos un poco de criterios a los cuales ya estábamos bastante acomodados, que nos sentíamos muy satisfechos con actuar con ellos, pero que simplemente ahora, como decía un viejo refrán, se le han roto las costuras a la vestimenta del derecho. La pandemia, con todos sus efectos, nos va a tener que obligar a pensar más y pensar con más rapidez. A abogados, a jueces, a empresarios, a árbitros, ni qué decir, y por supuesto a todo el operador jurídico. Y con estas palabras creo que ya he hablado bastante para no cansarlos más por esta noche. Gracias. Muchas gracias a ti, Guillermo. En realidad, ese recorrido interesante por las diversas áreas del derecho, ¿no? Y hay una palabra que me ha llamado mucho la atención, que es tolerancia, ¿no? Yo he dicho en algunas oportunidades en esta pandemia que en derecho debe aplicarse ese viejo dicho que dice: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, porque efectivamente en todo somos acreedor y deudor, y entonces no hay que buscar ventajas que no obtendríamos o no nos gustaría que otro obtenga de nosotros en otras circunstancias, ¿no? Muy interesante, muchas gracias, Guillermo. Bueno, vamos a pasar a esta segunda ronda de 5 minutos y damos el uso de la palabra a Carmen Julia Cabello. Adelante, Carmen Julia. Bien, muchas gracias, Mario. En verdad, la participación de Mari Carmen y el doctor Guillermo Luca de Tena han sido tan ilustrativas y nos han planteado, ¿no?, como en el caso nuestro, que estamos ante una situación excepcional que requiere de nosotros respuestas también excepcionales. Y para eso tenemos que abrirnos a lo que es romper los formalismos, que creo que ha sido una palabra clave que se han utilizado en los diversos documentos que les mostré acerca de los procesos judiciales, ¿no? Vencer los ritos, porque aquí lo fundamental es sentar las bases para el ejercicio de los derechos. Creo que en eso coincidimos todos. Si la pandemia ha generado esta afectación, el resto de nosotros, Dios mediante los sobrevivientes de esto, no podemos agravar más el ejercicio de los derechos de las personas. Eso nos reclama, nos exige soluciones creativas, ¿no?, que entrelacen el derecho civil y el derecho constitucional. Porque tenemos que partir de la promoción y protección de los derechos fundamentales, que están detrás de cada uno de nuestros institutos. Y en ese sentido, yo quisiera, ¿no?, en esta reflexión última, plantear precisamente ello, ¿no? Estos son espacios importantes, como los que ha creado, ¿no?, se han generado a partir de vuestra iniciativa institucional, para precisamente plantear reflexiones y prepararnos ya a dar respuestas. Porque lo que han planteado nuestros panelistas es cierto, y son casos que van a venir ya. Ya nosotros, antes de la pandemia, habían todo un proceso de adaptación, por ejemplo, para el tema de del tratamiento de la capacidad de las personas con discapacidad, ¿no? Se dieron un conjunto de normas
administrativas para que se puedan llevar a cabo precisamente los mandatos de las reformas del Código Civil. Y hemos tenido, por ejemplo, hace poco ha culminado un muy interesante diplomado sobre estos temas en la PUC, en donde estaban abogados, era interdisciplinario, abogados, notarios, ¿no? Y jueces. ¿Por qué? Porque el tema es complejo, ¿no? No podemos negar la importancia que tiene el enfoque social de derechos desde la perspectiva de que las personas con discapacidad no pueden ser limitadas y afectar su principio de igualdad. Pero también tenemos que considerar que, como lo ha señalado Mari Carmen, este contexto sobreviniente en los hechos ha afectado el ejercicio de derechos fundamentales de personas con discapacidad, fundamentalmente mental. Y a eso tenemos que encontrarle una solución, porque no podemos seguir sosteniendo la literalidad de las normas. Entonces, en ese entendido, respecto a lo que son los temas vinculados a la familia y a la niñez, consideramos, siempre lo hemos dicho, que las soluciones legales son insuficientes. Por eso es que es necesario un tratamiento interdisciplinario para el abordaje de estos temas. Y hoy, más que nunca, lo es así. Porque el juez es el garantista. El juez tiene que ser efectivamente quien pueda brindar tutela, particularmente a estas personas que son vulnerables. Y hablamos de diferentes personas con vulnerabilidad que frente al proceso judicial encuentran obstáculos para que accedan a la justicia y se les pueda brindar una tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, desde ya yo pienso que esa es la actitud de la gran mayoría y los esfuerzos que se vienen haciendo. Y comprendemos al doctor Guillermo Lucaetema cuando dice estas dificultades tecnológicas que creo que todos, de alguna forma, excepto los millennials, ¿no? Las tenemos, pero son un reto, es lo que nos ha pasado incluso como profesores, ¿no es verdad? ¿Se acuerdan que en el mes de marzo, cuando nos notificaron, ¿conoce usted Paideia, sí o no? Era, ¿estar adentro o fuera? Sí. Ah, ya, muy bien, sigue. Si no, espérese un ciclo, por lo menos. Entonces, en verdad, ¿no? Tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo y convengo con los importantes panelistas, participantes, que tenemos que tener una actitud de apertura y de creatividad. Y el derecho lo permite, porque no podemos hablar de casilleros. Estamos en un sistema en donde el norte está dado por la promoción y la protección de los derechos de las personas. Y si es en función a ello, ¿no? El sistema de derechos fundamentales nos va a dar también una herramienta de interpretación oportuna. Gracias. Muchas gracias, Carmen Julia. Efectivamente, el tema de vencer los ritos y los formalismos para proteger los derechos de las personas es realmente fundamental en una actitud que todos desde nuestras posiciones tenemos que tener, ¿no es cierto? Muchas gracias. Bien, ahora le toca el uso de la palabra a María del Carmen Delgado. Adelante, María Carmen. Sí, efectivamente, Carmen Julia, Mario, Raúl, Guillermo, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que las normas sean pro protección de derechos de todos, ¿no? Y en ese punto yo quisiera tocar un tema que me preocupa muchísimo, y es el relativo a la muerte civil. La muerte civil fue introducida por las normas electorales porque, de acuerdo a la ley de RENIEC, el que no vota en las elecciones y no paga su multa, muerte civil. ¿Qué significa? No existe, para la ley, está muerto en vida.
No puede contratar, no puede tener un trabajo, no puede cobrar un cheque, no puede realizar actividades ni comerciales, ni civiles, ni de ninguna especie. Es más, yo recuerdo cuando han habido, después de elecciones, que he ido, por ejemplo, a quejarme ante una entidad que da servicios de telefonía y había un cartel enorme que decía, si usted no votó en las últimas elecciones o no tiene no pagó su multa, ni se moleste en hacer la cola. O yendo a echar gasolina o a un supermercado que volteaban mi tarjeta de crédito, que me pedían mi DNI para corroborar los datos de mi tarjeta de crédito y volteaban mi DNI para haber tenido el holograma. Y por si fuera poco, entonces se trató de modificar esta ley, pero solo se modificó el reglamento de la ley RENIEC y no la ley. Con un agravante, que la ley electoral establece que es un delito que cualquier persona no reciba un DNI que no tenga la constancia de votación. Es un delito. Sea un notario público, sea un funcionario del Estado, sea un particular, es un delito. Entonces, el que no vota y no paga su multa, muerte civil. Por supuesto que les encantó cuando quisieron en la época del expresidente Humala, les encantó la muerte civil, la querían para todo, pero la pusieron para los que no cumplen con acudir al llamado al servicio militar obligatorio. Como se mejoraron las condiciones y hubo más incentivos, pues parece que no se llegó a aplicar la muerte civil, porque ¿qué pasó? Pagabas tu multa o te daban muerte civil. Se planteó una acción de inconstitucionalidad por la Defensoría del Pueblo, y lo que se dijo que lo que era inconstitucional era pagar la multa, y no que te apliquen la muerte civil. Entonces es inconstitucional pagar multa, ¿y por qué tenemos que pagar multa si no votamos? Bueno, ahora va a ser peor. Con una coyuntura donde se iban a vacunar a los miembros de mesa que no se han vacunado, donde los candidatos, para todos los efectos, la mayor parte, salvo honrosas excepciones, deja mucho de desear. Entonces, el nivel probablemente de deserción que hay en la votación es enorme. ¿Cuántos muertos civiles vamos a tener? Si a ellos les sumamos que a todos los que no cumplen con las restricciones en época de pandemia, que hemos visto cuántos son, y son multados, si no pagan la multa, la sanción es muerte civil. Y entonces vamos a tener que la mayor parte de la población peruana van a ser muertos civiles. O sea, es una cosa que es inconcebible. O sea, este asunto se tiene que abordar ya. Entonces, y nuevamente, agradezco muchísimo esta posibilidad que desde la academia, desde las aulas universitarias, este tipo de interacciones, podamos contribuir a generar no solamente ideas, sino reflexión en las personas, en los jueces, en los árbitros, y en la gente que no activaba cláusulas arbitrales y ahora todos quieren pelearse por tonterías. Pues claro, si había pandemia y se demoró en construirte el local o entregártelo, se demoró pues porque había pandemia. O como dice Guillermo, estaba pues en un hospital o en una clínica y no se podía mover. O sea, pero la gente a veces está crispada, a los abogados le hacen el coro, sí, hay que demandar, hay que ir, el arbitraje lo tenemos todo rapidito, porque no se demora tanto como el Poder Judicial, y hay que pelear, hay que litigar. Entonces yo creo de que es un llamado, y que gracias a Dios tenemos este espacio para poder llamar a la flexibilidad, a la tolerancia, como decían mis colegas, y a una propuesta de modificación que sea acorde con la nueva realidad que vivimos y que vamos a vivir en un futuro no solamente inmediato, sino de mediano a largo plazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Mari Carmen. Efectivamente, este tema que has señalado sobre la, entre comillas, muerte civil, es atentatoria contra muchísimos derechos de la persona, ¿no? Todo por no votar. Bueno, ni que hubiese tampoco tanto entusiasmo por votar. Bueno, vamos a ceder ahora el uso de la palabra a Guillermo Loman Luca de Tena para cerrar las intervenciones de estas conferencias. Adelante, Guillermo. Gracias, Mario. No es bueno hacer bromas con el derecho,
pero desgraciadamente lo que nos ha dicho María del Carmen es que la vida se puede comprar pagando una multa. Y entonces que es posible resucitar civilmente pagando una multa de derecho administrativo. Esto es indignante realmente, suena a broma, pero lamentablemente no lo es. Y esto a lo que nos conduce a las intervenciones de la doctora Cabello, de la doctora Delgado, y eventualmente de todo lo que surja, es que el derecho, y particularmente el derecho civil, suele ir lentamente detrás de la realidad. Los legisladores, los codificadores hacen bien en pensar sesudamente las cosas, pero a veces, sobre todo en los derechos regulados en el corpus civil, deberíamos reflexionar con un poco más de rapidez. El derecho societario se adecua, o el derecho mercantil se adecua con más rapidez, con más flexibilidad a los cambios económicos, a las realidades que sobrevengan, pero en los derechos que el Código Civil regula, que es el tema sustancial de este conversatorio de esta noche, en esos temas sí no somos lo suficientemente ágiles, lo suficientemente rápidos e imaginativos para recoger, adecuar e incorporar esas nuevas realidades. Ojalá que esto que no puede suplir el legislador civil, y no quisiera hacer más bromas sobre los legisladores porque ya bastante les hacen los periódicos, pero sí está la doctora Cabello Matamala para llevar nuestra voz al Poder Judicial, y que el Poder Judicial tenga una jurisprudencia mesurada, inteligente, creativa, y que sobre todo la publique, porque a veces nos quedamos con ganas de leer todas esas cosas. Muchas gracias, Mario, muchas gracias, Raúl, muchas gracias, María Carmen Julia, y sigamos adelante. Sobre todo hay que tener fe, porque si no tenemos fe en el derecho, se empiezan a resquebrajar las columnas de la seguridad jurídica. Sigamos teniendo fe. Buenas noches. Muchas gracias, Guillermo. Efectivamente hay que tener bastante fe, sobre todo en las actuales circunstancias. En realidad, un agradecimiento a Mari Carmen, a Carmen Julia y a Guillermo por sus brillantes intervenciones, y las mismas que además nos plantean una serie de interrogantes y temas que seguiremos seguramente tratando en futuras conferencias. Voy a hacer uso de la palabra al presidente de la Academia Peruana de Derecho, el doctor Raúl Ferrero Costa, para las palabras de clausura de estas conferencias. Adelante, Raúl. Bueno, no creo que sean necesarias. Muchas gracias a ti. Solamente decirles que los felicito por haber participado en este foro con expresiones tan imaginativas y tan creativas en una situación tan delicada como la que estamos pasando ahora. No nos va a quedar otra cosa que ser muy creativos, ser muy imaginativos, ser un poco tolerantes, pero a la vez muy exigentes, porque no podemos permitir tampoco que las circunstancias nos terminen ganando y dejando de lado en un país que sigue siendo el nuestro, ¿no? Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, doctores, por su brillante participación y agradecemos a todo el público asistente. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a seguirnos en nuestro Facebook oficial como Academia Peruana de Derecho _página oficial. Gracias y muy buenas noches para todos.